Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva, o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol San Mateo escribe desde la Palestina, para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo, luego un público que conocía al de Dios y al Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de cocinar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles a que nuestro próximo tema, cuando terminemos el Evangelio según San Mateo, será el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe. Gracias a la revelación divina que nos comunica que Dios es una Trinidad en personas divinas, muy pronto en esta emisora María Evangelizadora Radio. Así que, hermano y hermana que me escuchas, no te lo pierdas, muy pronto. Estamos en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, que habla de los talentos. Y decíamos de que el Señor de esta parábola, desde luego, es el Señor Jesús. Su largo viaje es la ascensión. Su regreso, después de mucha demora, es la segunda venida para juzgar. Su ajuste de cuentas es el juicio mismo, que lo pueden ver en Mateo capítulo 18. Los criados los somos todos nosotros los creyentes. ¿Y los talentos? ¿Qué son? ¿Qué son los talentos? Veamos. En el capítulo 16 y el capítulo 17 se dice que los criados, los versículos 16 al 17, se dice que los criados, al negociar con esos talentos, ganaron otros más. Ahora bien, en otras partes de la Escritura, esa palabra ganar se usa para decir que el cristiano, por su predicación y testimonio, gana a otros hermanos para Cristo.
Así dice el Señor Jesús cuando nos dice a todos nosotros, si tu hermano te escucha, habrás ganado a tu hermano. Y lo dice en Mateo capítulo 18. Y el apóstol San Pablo dice repetidas veces que él se dedica totalmente a ganar a todos para Cristo. Y lo dice en 1 Corintios capítulo 9. Luego, hermano que me escuchas, aquel talento con que hemos de negociar activamente es ante todo el don de la fe misma. Pero tiene que ser una fe activa que nos empuje al testimonio y al apostolado. Y así comprenderemos la indignación del Señor por aquel criado que lo guardó escondidamente, sin hacerlo fructificar. ¿Y cuántos de nosotros han de reconocerse en ese criado perezoso y egoísta? Pues la fe que recibimos no es para nosotros solos, sino ha de irradiar desde nosotros hacia los demás, para que así todos sean salvados. Y si no irradiamos, nuestro hermano se pierde, pero por culpa nuestra. Por eso dijo el Señor Jesús en otra ocasión, lo que gratuitamente has recibido, repártelo gratuitamente con los demás. Y lo dice en Mateo capítulo 10. Pero al que no comparte su fe, ni la hace fructificar para la salvación de los demás, a ese se le quitará al final la fe misma. Lo pueden leer en los versículos 28 y 29. Y en castigo por su pereza, por su despreocupación, por su cobardía y por su egoísmo, se le echará al infierno. Hermanos, esto es una terrible perspectiva para tantos hermanos nuestros en la fe. Así será separado el cristiano creyente, perezoso y pasivo de aquel otro que activamente ha trabajado por la fe. Hermanos, los buenos apóstoles entrarán en el gozo de su Señor, es decir, en la sala del banquete del cielo, donde serán constituidos al frente de lo mucho. Es decir, hermano que me escuchas, donde serán instrumentos activos, aún después de su muerte, en la repartición de la gracia divina a sus hermanos en este valle de lágrimas, como ya lo vimos en Mateo capítulo 24. Así habrá comunicación de vida divina desde la iglesia triunfante que somos nosotros, los que están ahí en el cielo, gozando los favores del Señor, hacia la iglesia militante que somos nosotros los que estamos aquí en la tierra. Esta última parte trata de nuevo de una separación, que es la definitiva. El criterio va a ser, básicamente, la práctica de la caridad. El juez nos separará según hayamos mostrado misericordia a los necesitados o no. Este pasaje, hermano que me escuchas, distingue definitivamente la moral cristiana de la moral judía. Pues los mandamientos del Antiguo Testamento eran todos negativos. Escuchen, miren cómo está descrito los mandamientos del Antiguo Testamento. No hagas esto, no hagas lo otro. De tal forma que el que se quedaba con los brazos cruzados, sin hacer nada, ya era perfecto y un santo. Pero para el Señor Jesús, para Él,
el hombre que no hace nada prohibido, por supuesto, pero tampoco realiza positivamente las buenas obras. Pertenece a los cabritos malditos de la izquierda, para quienes está preparado el fuego eterno en compañía de Satanás. Hermanos, el Señor Jesús no nos va a preguntar qué pecados no hemos cometido, sino nos preguntará de qué bien o qué de bien hemos hecho. Y entonces poco le importará que nuestra flaqueza haya caído también en algún mal. El Señor Jesús busca lo positivo, no lo negativo. Y cuando ve cosas positivas, entonces está dispuesto a hacerse de la vista gorda por bastantes cosas pecaminosas que siempre tendremos. La primera mitad de este capítulo nos demuestra que el Señor Jesús premia las obras buenas, especialmente la misericordia para con los hermanos. Notable es cómo él mismo se identifica con el prójimo necesitado. Ya lo hizo en Mateo capítulo 18, cuando se identificó con los niños y pequeñuelos. Y en el capítulo 10, donde se identificó con los apóstoles como sus enviados. En Hechos capítulo 9, se declarará idéntico con la iglesia perseguida. Aquí, en cambio, se solidariza con todo el que sufre, sin distinción alguna. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que él personalmente esté en quien sufre? ¿Cómo? La respuesta, hermano que me escuchas, nos las da el Antiguo Testamento. Cuando el propio Dios, Yahvé de los ejércitos, dice que quien injuria al hermano ofende al mismo Creador que lo creó a su imagen y semejanza y que está en él como su mantenedor y consolador. Por favor, léanlo. Segunda de Samuel, capítulo 12. Así vemos que el Señor Jesús se atribuye a sí mismo lo que el Antiguo Testamento predicaba de el Señor Dios Yahvé, cosa que sería inexplicable si Jesús no hubiera tenido conciencia de su propia divinidad. Con esta idea de su solidaridad con todo el que sufre, termina la predicación pública del Señor Jesús. Desde ahora, el evangelista nos lo presentará en su pasión, donde veremos a este mismo rey, a quien aliviamos en el hermano sufrido, pero ahora identificado total y voluntariamente con todo el sufrimiento del mundo, cuando él mismo se deja triturar en crucifixión y muerte. Observamos todavía algunos detalles. La idea de separar ovejas de cabritos está tomada del profeta Ezequiel, que había dicho que Dios mismo haría juicio entre buenos y malos, como un pastor que segrega cabritos de ovejas. Y lo puede leer en Ezequiel capítulo 34. Otra vez, por tanto, el Señor Jesús se apropia un atributo divino. Nota cómo las cosas que el Señor Jesús premia
No son obras grandiosas o llamativas, sino la simple ayuda y compasión fraternales. Además, los mismos buenos no se daban cuenta del gran valor de esas obras ordinarias y diarias que tienen a los ojos del Señor, pues expresan su asombro al verse premiados. La segunda mitad de este capítulo nos enseña que lo que el Señor Jesús castiga no es tanto el pecado de comisión, sino ante todo el pecado de omisión. Es decir, hermano que me escuchas, el no hacer lo que uno debería hacer. ¿Cuántos de nosotros desganados? ¿Cuántos de nosotros tibios y pasivos? ¿Cuántos de nosotros perezosos e inactivos caemos bajo esta condena? Hermanos, el Señor Jesús es fuego. Y para prender fuego ha venido a la tierra. Lo anuncia Lucas capítulo 12. Por eso aguanta más el frío que al tibio. Aguanta más al frío que al tibio. O sea, al mediocre. Y después dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, o sea, mediocre, te vomito de la boca. Lo dice Apocalipsis capítulo 3. Pero vayamos a Mateo capítulo 25, donde en la parábola de las vírgenes necias y prudentes, el Señor explica que esta parábola habla del reino de los cielos. Y al expresarla en futuro, parece que se refiere explícitamente a los creyentes. Hermanos, el mensaje es bien claro. Vela con el corazón, vela con la fe, vela con la esperanza, vela con la caridad, vela con las obras. Te invita a que prepares las lámparas. Cuida de que no se apaguen. Aliméntales con el aceite interior de una recta conciencia. Permanece unido al esposo por el amor, para que él te introduzca en la sala del banquete, donde tu lámpara nunca se extinguirá. Hermanos, el talento no era propiamente una moneda, sino una unidad contable que equivalía aproximadamente a unos 34 kilos de plata. Los siervos de la parábola son todos los creyentes que deben hacer fructificar los dones recibidos para el desarrollo del reino. El Señor exige correspondencia a la gracia recibida. Deseo de hacer fructificar los dones naturales y sobrenaturales que concede generosamente. La tradición cristiana llama final a este juicio para distinguirlo del juicio particular al que cada uno deberá someterse inmediatamente después de la muerte, para recibir de Dios la retribución que merezcan las obras que haya realizado durante la vida terrena. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo, inmediatamente o después de una adecuada purificación, o bien de la condenación eterna al infierno.
Hermanos, esta vigorosa escena no es una parábola, pero incluye elementos parabólicos, como el pastor, como las ovejas, como los cabritos. Cristo, en su venida gloriosa, en su parucía, acompañado de sus ángeles, juzgará a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Después de la resurrección, vayamos a las Escrituras. Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia, sin dejar rastro, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y esto, hermano que me escuchas, lo puede leer en Apocalipsis capítulo 20. Y ese juicio será no según sus acciones excepcionales, sino según sus obras de misericordia. Nos lo dice el profeta en el Antiguo Testamento. Leamos. ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? Que cuando veas a un desnudo, lo cubras, y de tu semblante no te apartes. Entonces brotará tu luz como la aurora, y tu herida será curada rápidamente, y te prevalecerá tu justicia, y la gloria de Yahvé te seguirá. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 58. Y lo que le hayas hecho al prójimo, sea bueno o sea malo, a él, o sea, al Señor, se lo hiciste. Fíjate lo que le dice Jesús a Saulo. Después lo conoceremos como Pablo en su camino a Damasco para matar más creyentes. Y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos capítulo 9. La existencia de un castigo eterno para los condenados y de un premio eterno para los elegidos es un dogma de fe definido solemnemente por el magisterio de la Iglesia Católica. Hermanos, Jesucristo va a venir al fin del mundo para juzgar a los vivos y a los muertos, y dará a cada uno según sus obras. Tanto los reprobios como los elegidos, o los reprobados como los elegidos, todos los cuales resucitarán con sus propios cuerpos que ahora tienen, pero recibirán según sus obras, sean buenas o sean malas. Aquellos con el diablo, que es el castigo eterno, y estos con Cristo, que es la gloria eterna. Pero, ¿cuál es el pecado de omisión? El pecado de omisión, hermano que me escuchas, es que tú y yo, pudiendo haber hecho la caridad, nos negamos a hacerla. Ese es el pecado de omisión que habla el Señor Jesús en Mateo capítulo 25. Ese es el pecado que nos va a condenar. Ese es el pecado que cometemos contra el precepto del amor. Pero vayamos a Mateo capítulo 26, versículos 1 al 6, donde se lee: y sucedió
Cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás. Resolvieron prender a Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían: durante la fiesta, no, para que el pueblo no se alborote. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza mientras estaba puesto a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿para qué viene a este despilfarro? Se podía haber vendido a gran precio y habérselo dado a los pobres. Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Una obra buena ha hecho conmigo. Pues pobres tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho en vista de mi sepultura. Os aseguro que donde quiera que se proclame esta buena nueva en todo el mundo, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis darme? Y yo os lo entrego. Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Una obra buena ha hecho contigo, dice Jesús, refiriéndose a una mujer. Esta mujer es la única persona que es aprobada por él, sin reservas, que hace una cosa. ¿Y qué cosa hace? Por aquel que se hizo todo para todos. En efecto, hermano que me escuchas, reconocer en él, el más pequeño entre los hombres, a su Señor, mientras él se encamina hacia la cruz. Ella responde a su amor con un amor igual. De su frasco sale un perfume que llenará la continuación del Evangelio. Con él perfumará el cuerpo del Señor en la cruz e incluso dentro del sepulcro. En la resurrección se escuchará su relato donde quiera que se anuncie el Evangelio. El relato, hermano que me escuchas, colocado al comienzo de la pasión, es el anticipo de lo que el Señor va a hacer. Será Él el perfume que se difunde. Y de la respuesta que dará el que lo haya comprendido. El gesto de la mujer, impactante y delicado, sublime y misterioso, es el mismo Señor Jesús. Y luego será el de la iglesia, que es su esposa. El que actúa como esta mujer tiene el mismo aceite del cual arde el mismo Señor Jesús. Duplica el don recibido, haciendo por él lo que él ha hecho por ella. La casa de Betania, que en un tiempo estuvo llena de lepra, ahora está perfumada. El protagonista del relato es el ungüento precioso, es el perfume. Por su naturaleza, se entrega a todos,
sin negarse a ninguno. Su naturaleza es la de expandirse como un don agradable, como Dios. El nombre del esposo es perfume derramado. Lo pueden leer en Cantar de los Cantares, capítulo 1. Es presencia agradable y gozosa. El olfato, hermano que me escuchas, sentido primordial. De inmediato lo percibe como agradable y atrayente. El ungüento que la mujer derrama sobre el cuerpo del Señor Jesús indica el evangelio vivo. En él se percibe la presencia. En él se percibe el nombre. En él se percibe que Dios es amor. Y el amor se halla presente en todas partes donde él es amado. Este perfume representa la nueva creación, donde el creador y la criatura viven en la reciprocidad del amor, en una pasión que vence la muerte. Lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 8. Los discípulos no comprenden, antes bien, desaprueban el acto de la mujer, pero recuerdan y narrarán. Ahora solamente el Señor Jesús la comprende, así como ella sola lo comprende a él. El trozo se desarrolla en 3 partes. En los primeros versículos, los jefes buscan el momento preciso para eliminar al Señor Jesús. En los siguientes versículos, la mujer, precisamente entonces, va a su encuentro como hacia el esposo. En los versículos siguientes, Judas Iscariote, inmediatamente después, pacta su entrega. El trozo, hermano que me escuchas, estructurado sobre el contraste entre el Señor Jesús y la mujer, por su parte, y los discípulos por la otra, representa las 2 economías, los 2 modos diferentes con los cuales el creyente puede administrar su casa. Por una parte, hay amor, que derrama el perfume, derrocha, realiza una obra hermosa y es anuncio vivo del evangelio. Por la otra hay egoísmo, egoísmo que vende, egoísmo que se indigna y causa fastidio. La primera es la economía de Dios, que es la misma del Señor Jesús y de la mujer. La segunda es la de los enemigos del Señor Jesús, que se apoderan para matar. Las 2 economías se vuelven sensibles por los 2 olores, uno atrayente y el otro repelente, el perfume vital y el hedor de la lepra. El mismo marco oscuro del relato no hace más que exaltar, por contraste, la belleza de la escena. Lo que sucede en este trozo es la Pascua anticipada, el paso de la muerte a la vida. Hermanos, el Señor Jesús, el Hijo de Dios que se hizo el más pequeño de los hermanos, va hacia la cruz para dar la vida. De su cuerpo, como del frasco, saldrá por primera vez el perfume de Dios que todos percibirán, incluso los más lejanos. Lo anuncia Mateo capítulo 27. La iglesia, hermano que me escuchas, como la mujer, reconoce en él a su Cristo y Señor.
no solo con palabras, como el apóstol Pedro, sino con hechos. Eso sucede no después de un momento de triunfo, sino de la hora de su gloria. El ungüento que ella derrama es amor, que corresponde al amor. El esposo y la esposa viven en la alegría de un amor único, que expande el perfume único. Y el versículo 1 se lee: y sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos, hermanos, todas las palabras del Señor Jesús que ha dicho hasta aquí, también las ha cumplido. El relato que sigue muestra cómo se cumplen también para nosotros los creyentes. Y el versículo 2 se lee: dentro de 2 días es la Pascua. La Pascua judía está asociada estrechamente a la cruz, cuando Cristo, nuestra Pascua, será ofrecido. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 5. En ella se realiza la liberación de la esclavitud, de la idolatría y de la muerte. Dentro de 2 días, en la cruz, quedará vencida la violencia que nos mantiene esclavos. Se devolverá a Dios su rostro que la mentira le había quitado, y le devolverá al creyente la vida que le había sido sustituida o sustraída. Y en el versículo 3 se lee: entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron. Estos representan, respectivamente, el poder religioso y político y el económico. A ellos, Marcos capítulo 14, agrega los escribas, que representan el poder cultural a su servicio. La codicia de poseer, de tener poder y de aparecer son las 3 máscaras del mundo, del mal del mundo, que se hallan en cada uno de nosotros. Su violencia la cargará sobre sí mismo el justo, que no posee nada y no domina a ninguno, sino que todo lo da y libera a todos los creyentes. Y el versículo 4 se lee: resolvieron prender a Jesús. Hermanos, prender es apoderarse, es la raíz del mal común. La vida es un don. Apoderarse es matarla. En esta Pascua judía, mientras nosotros ponemos las manos sobre el Señor Jesús y le arrebatamos la vida, Él se pone en nuestras manos y nos la entrega, poniendo fin a nuestro juego mortal. Seguimos leyendo el versículo: con engaño. El que se apodera siempre engaña. Sobre todo se engaña a sí mismo. Seguimos leyendo el versículo: darle muerte. El engaño del acto de apoderarse quita la máscara de su resultado, o en su resultado da muerte. Y el versículo 5 se lee: durante la fiesta, no. En cambio, precisamente en la fiesta de la Pascua judía, se realiza la Pascua cristiana. Y el versículo 6 se lee: Jesús en Betania. La escena se desarrolla en Betania, que significa casa del pobre. Jesús entra con su don en nuestra pobreza, haciéndose el más pobre entre los creyentes. Seguimos leyendo el versículo: en la casa de Simón el leproso. La casa recordará el lugar de hedor de la muerte de su dueño.
el perfume de vida de su huésped. Y en el versículo 7 se lee, una mujer. No se dice el nombre, pero en Marcos capítulo 14 es anónima, como aquí. Pero en Juan capítulo 12 es María, hermana de Marta y Lázaro, como está en Lucas capítulo 7, que no narra esta escena. Refiere una análoga que se desarrolla en la casa de Simón el fariseo. La protagonista es una pecadora que más tarde será identificada como María de Magdala, nombrada enseguida después de la cual habían sido expulsados 7 espíritus en Lucas capítulo 8. María, hermana de Marta, María de Magdalena y la pecadora son probablemente 3 mujeres diferentes. Sin embargo, hay que notar que los diferentes personajes del Evangelio no son sino los varios aspectos de una única persona, que es el lector. Seguimos leyendo el versículo. Un frasco de alabastro con perfume muy caro. Hermanos, este perfume, muy precioso, es el protagonista del relato. En Marcos capítulo 14 se especifica que se trata de nardo. Viene de la India. La mejor calidad crece en las alturas elevadas y se elabora con sus raíces. La misma flor se sacrifica para dar a este perfume. El perfume es una metáfora que expresa a Dios muy bien. Es la entrega de sí mismo que no se puede dejar de sentirlo, porque embriaga con su presencia. La raíz o la nariz de inmediato distingue entre lo que hiere y lo que es agradable. Lamentablemente basta un influjo para anular el olfato. Incluso entre los discípulos que reaccionan con indignación. En Cantar de los Cantares capítulo 1, el nombre del esposo es ungüento derramado. La esencial de Dios, que es amor, es comunicarse a los otros. En hebreo, la palabra perfume, shemen, recuerda la palabra nombre, que quiere decir Shem. El nombre inefable que está sobre todo nombre es percibido como perfume. Y en el próximo, seguimos leyendo el versículo. Lo derramé sobre su cabeza, o lo derramó sobre su cabeza. Hermanos, esto es un gesto de consagración. El apóstol Pedro lo había reconocido con palabras después del don del pan en Mateo capítulo 16. Esta mujer se hace pan, se entrega a ella misma, a él, en su don, y lo consagra rey. ¿Qué significa Mesías o Cristo? Que también significa el ungido, que significa sacerdote, que significa víctima y altar. En el más pequeño de los creyentes, ama a su Señor, que se ha convertido en siervo y esclavo de todos, haciendo por él lo que él ha hecho por ella. Es la primera persona que hace algo por él y es aprobada totalmente por él, sin reservas. En ella se cumple el deseo del Señor. La esposa finalmente ama al esposo. El único perfume, el amor que es la vida de Dios, une a los dos en una sola
carne. Y el versículo 8 se lee, los discípulos se indignaron. Esta indignación frente al perfume, más que comentarla, hay que sentirla dentro de sí mismo. Es el mismo escándalo que los discípulos experimentan delante del Señor que se entrega. Seguimos leyendo el versículo. ¿Para qué este despilfarro? Es la pregunta frente al perfume. La misma que todos nos hacemos frente a la cruz. El que no acepta este despilfarro no comprende el evangelio y no puede reconocer en el crucificado al Hijo de Dios. Hermanos, el amor es despilfarro. El amor es gratuito y total, hasta la entrega de sí mismo, porque Dios es amor. Este despilfarro es revelación de Dios en su esencia y realización plena del creyente a su imagen y semejanza. Y el versículo 9 se lee, se podía haber vendido, al igual que delante del pan, de Marcos capítulo 6. Ahora también delante del perfume. Los discípulos piensan en lo que es comprar y vender. Están todavía en la economía de la posesión, no en la economía, no en la del don. Por eso se escandalizaron con lo que sucede en la persona de Jesús. Unos lo venderán, otros lo renegarán, otros huirán. Seguimos leyendo el versículo. Habérselo dado a los pobres. El Señor Jesús acaba de decir que es necesario dar a los pobres en Mateo capítulo 25. Pero se puede dar de dos maneras, comprando o vendiendo para poseer, o bien entregándose por amor. Esta mujer, hermano que me escuchas, no da algo a los pobres, se da ella misma al más pequeño de los pobres, que es su Señor, que se encamina hacia la cruz. Y el versículo 10 se lee, Jesús, dándose cuenta, le dijo, la mujer no dice nada, como el Señor Jesús ante Pilato. Jesús es su palabra que ella misma encarna. Seguimos leyendo el versículo. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Su animosidad se dirige a esta mujer. No aceptan ese despilfarro. Seguimos leyendo el versículo. Una obra buena. Recuerda el Génesis, cuando Dios hizo buenas todas las cosas. Esta mujer lleva la creación a la belleza originaria en la cual Dios la creó. Seguimos leyendo el versículo. Ha hecho conmigo. Hermanos, el Señor Jesús es ahora y siempre el más pequeño entre los hermanos. En el amor a Él se ama juntamente a Dios y al prójimo, cumpliendo toda la ley mosaica. Y el versículo 11 se lee, pobres tendréis siempre con vosotros. Estarán siempre con nosotros, como el resucitado, hasta el fin del mundo, según Mateo capítulo 28. Él, en efecto, se presenta siempre a nosotros en la historia como el crucificado, en la desnudez del pobre,
cuerpo partido y entregado para nuestra salvación. Será hecho a él todo lo que hagamos por él, más pequeño de sus hermanos. Y el versículo 12 se lee: lo ha hecho en vista de mi sepultura. Será inútil ungir su cuerpo crucificado, como está en Marcos capítulo 16, porque estará resucitado. El amor no es a un muerto, sino a uno que vive. El versículo 13 se lee: donde quiera que se proclame esta buena nueva. Hermanos, la buena nueva es el anuncio del Señor Jesús, Cristo e Hijo de Dios. Es el recuerdo de lo que ha hecho y ha dicho, como está descrito en Hechos capítulo 1. Y el que me amó y se entregó por mí, como lo anuncia Gálatas capítulo 2. Seguimos leyendo el versículo. Se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. El Señor Jesús dice que el Evangelio es el relato de lo que ha hecho esta mujer. Es el recuerdo de ella. Por consiguiente, se identifica con ella en la respuesta de amor. La amada se hace una sola cosa con el amado. Dios y creyente en el amor recíproco viven del mismo Espíritu Santo. Son una vida única. Y el versículo 14 se lee: entonces, este adverbio de tiempo aparece continuamente en el discurso escatológico, así como el relato de la pasión, que es su realización. El entonces del final es la hora de la pasión de Jesús, cuando nosotros, en lugar de obrar como la mujer, obramos como Judas Iscariotes y los otros. El perfume es el juicio. ¿Estamos entre los que lo derraman o entre los que lo venden? El relato del Evangelio quiere hacernos identificar con los creyentes, con Judas y con los enemigos de Jesús, que romperán el vaso precioso del cual saldrá la esencia de Dios. Solo entonces, hermano que me escuchas, frente al despilfarro, también nosotros los creyentes, con el centurión y los soldados, reconoceremos quién es el Señor, según lo anuncia Mateo capítulo 27. Entonces, como esta mujer, sabremos responder con un despilfarro igual. Y el versículo 15 se lee: ¿qué querréis darme? El don de un precio incalculable se vende y se compra. El precio pactado es de 30 monedas de plata. Es el valor de un asno o de un esclavo. En efecto, se hizo esclavo y tomó el asna como símbolo de su reino. Y el versículo 16 se lee: una oportunidad. La entrega del Señor Jesús se realizará precisamente en la Pascua judía. La cruz, señal del Hijo del Hombre, es el momento bueno para encontrar al Señor. Seguimos leyendo el versículo. Para entregarlo. Entregar es la palabra fundamental de la pasión. Judas Iscariote entrega al Señor Jesús a sus enemigos. Esto le pagarán, esto lo entregarán a Pilato. Pilato a la voluntad de la gente, como está en Lucas capítulo 23. Y esta a la cruz.
Pero el Señor Jesús mismo se entrega y es entregado por el Padre en las manos de los creyentes. Es una entrega de sí mismo hasta dar su vida. La entrega, hermano que me escuchas, que el creyente hace del Señor es la misma que Él hace de sí mismo. La acción del hombre que arrebata es la misma del Señor que se entrega. Así se entrega en su amor a nosotros los creyentes. Nuestra tradición tiene en el centro esta entrega, de la cual vivimos haciendo perenne recuerdo y acción de gracias. Pero vayamos a Mateo capítulo 26, versículos 17 al 35, donde se lee: el primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quiere que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pascua? Él dijo: ir a la ciudad a casa de fulano y decirle: el maestro dice, mi hora está cerca, quiero celebrar en tu casa la cena de la Pascua con mis discípulos. Ellos hicieron lo que Jesús le ordenó y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12 y mientras comía les dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por otro: ¿acaso yo, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera no haber nacido. Entonces Judas, el que iba a entregarlo, preguntó: ¿soy acaso yo, Rabí? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, tomó Jesús pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Os digo que ya no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y cantando los himnos, salieron del monte de los olivos. Jesús les dijo: todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, pues así lo dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: aunque fuera por todos ocasión de caída, para mí no. Jesús intervino y le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Tomad y comed, este es mi cuerpo, dice el Señor Jesús a los 12. El que toma y come mi cuerpo, su cuerpo, el que toma y come su cuerpo, tiene parte en su vida. Se vuelve hijo del Padre y hermano de los otros. Este es el fruto del árbol de la vida, colocado en el centro del jardín, como lo anuncia Génesis capítulo 2, que nos asimila a Dios como hijos en el Hijo. Hermanos, la Eucaristía es el centro del cristianismo. Los relatos del Evangelio nacieron alrededor de ella. El recuerdo de lo que hace el Señor, dijo e hizo,
sirve para comprender y vivir la entrega de sí mismo, que se realiza en ella para nosotros los creyentes. En la Eucaristía, todas las promesas se cumplen. Cada palabra se hace pan y sangre, y Dios mismo se convierte en nosotros vida. En vista de ella, el mundo fue creado por ella. Dios es todo en todos, lo anuncia 1 Corintios, capítulo 15. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual. Danos con otra alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en honor del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.